Ok, muy bien, muy bien. Entonces, un saludo a todos los asistentes. Ya esta cuarta sesión del diplomado en análisis de datos con el apoyo de investigación, bueno, para investigación con el apoyo de inteligencia artificial. Los saludo de nuevo y la idea en esta sesión, bueno, es que continuemos con el trabajo que estuvimos ya adelantando en torno a qué, en torno a lo relacionado, en torno a lo que sigue de análisis exploratorio, particularmente con lo que es la herramienta Excel. ¿Listo? Pero antes de eso, me gustaría que hiciéramos esta actividad nuevamente. Entonces, vamos a considerar eh, a ver, teniendo en cuenta la primera letra de nuestro signo zodiacal, ojo, de nuestro signo zodiacal, vamos a poner el nombre de un artista musical aquí en el chat. Entonces, en mi caso, yo soy Leo, entonces tiene que ser uno con L, un artista musical con L. Vamos a ver, no me ocurre ninguno por ahora. Bueno, tenemos, bueno, Scorpions, estamos haciendo trampa, pero bueno. Alex Lora, Aerosmith, Pablo Milanés. No, muy bien, Luis Miguel, Alex Campos, Van Halen, Leonardo Fabio, Linkin Park, bueno, sí, por él estaba Linkin Park, Alex Campos, los Aries, Víctor Manuel, bueno, muy bien, excelente. Ahora vamos a considerar la primera C, perdón, la primera C, no, la primera letra del país en el cual residimos, en mi caso Colombia, es decir, la letra C, y vamos a considerar el nombre de un deportista que inicie por ya sea la P, la B corta, la B larga, la M, Messi, Valenzuela, muy bien. Cristiano Ronaldo, Cristiano, Vinicius, muy bien, Valenzuela, Michael Phelps, mejor nadador de la historia de los Juegos Olímpicos, Vinicius Junior, Virgil van Dijk, jugador de Liverpool, muy bien, Maradona, el Diego, Valentina Velazzi, bueno, Van Basten. Listo, excelente, muy bien, muy bien. Estamos entonados, ya somos 112. Espero que logremos nuevamente llegar a los 200 que estuvimos ayer. Bueno, sé que a medida de que la clase pues va transcurriendo, las personas se van a conectar. Y la idea pues es esta, ya estamos prácticamente en la mitad del diplomado, hoy llegamos a la cuarta sesión. Hay que considerar pues que la última sesión es de prácticas, es de estudios de caso, y entonces pues en cuanto a contenido temático, hoy llegaríamos a la mitad. A partir de mañana, la idea va a ser que vamos a trabajar ya con lo que es R, ¿listo? Por medio de cola. Pero eso es mañana. Ahora vamos a considerar pues otro tipo de cuestiones y me han solicitado, bueno, ¿qué datos cualitativos? Bueno, muy bien, muy bien. Sí, vamos a dar un pequeño espacio de datos cualitativos, aunque el objetivo de este diplomado pues no sea eso, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Vamos por favor a ver algo que me solicitaron y es el material de estudio, ¿no? Como hacer otro repaso u otro tour del material de estudio del diplomado. Entonces, para tal fin,
voy a proyectar mi plataforma, mi box, y vamos a ver, bueno, qué material hay. Y hoy sí vamos a comenzar a trabajar material que está directamente en la plataforma y el cual pues sí no les puedo compartir salvo que lo hayan adquirido. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, teniendo eso en consideración, voy a proyectar aquí mi box. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que aquí están pues las librerías con el material complementario de los perdón, de los 9 módulos del diplomado y estaríamos hoy en la clase 4, que es visualización para análisis exploratorio. ¿Listo? Entonces, digamos que si yo voy a esta carpeta, pues voy a ver que aquí hay unas bases de datos, aquí hay una presentación, hay una guía de Excel general, ahí están unos ejercicios que estos pues nos van a ayudar a depurar pues las habilidades que desarrollemos con la sesión de hoy. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí a análisis gráfico, por ejemplo, pues voy a ver la pequeña presentación que hay en torno a eso, que la vamos a ver ahora. Esta va a ser una base de datos que vamos a trabajar en unos minutos, una base de datos para hacer visualizaciones y análisis estadísticos. Aquí vemos, bueno, una segunda base de datos que se va a trabajar pues de manera más autónoma. Bueno, esta como tal es un ejercicio y hay unas, llamémoslo así, unas dinámicas en torno a esto y aquí están los resultados del ejercicio. Entonces se supone que la idea es que ustedes, queridos asistentes, pues puedan, eh, digámoslo así, hacer este tipo de visualizaciones dinámicas. Igualmente lo vamos a ver ahora. Eh, si vemos, por ejemplo, en el módulo 5 y 6, que es fundamentos de R, entonces, por ejemplo, vamos a ver acá que es R para análisis de datos, el tipo de variable, bueno, los usos de R a nivel general. En adición también está estos códigos que se pueden correr directamente. Entonces hay unos ejercicios, tenemos el tema de crear vectores, de aplicar funciones en R y eso pues nos va a hacer de mucha ayuda, ¿listo? Entonces digamos que básicamente en cuanto al material de estudio, y pues porque hay unas solicitudes en torno a ello, nosotros vamos a tener eso, tanto presentaciones como artículos y videos complementarios, como ejercicios, bases de datos, para poder trabajar con las herramientas que estamos pues estudiando. ¿Listo? Entonces es para que nosotros pues lo tengamos en consideración. Ahora reitero, para el ejercicio que vamos a hacer, pues sí es necesario, pues, contar con esta base de datos. Bueno, igualmente ustedes lo pueden hacer con una base de datos propia. Y la idea, queridos asistentes, pues es eso, ¿no? Que estemos en la capacidad de poder desarrollar este tipo de análisis exploratorio para que nos sirva de ítem con respecto al desarrollo propio de una investigación, al desarrollo propio de análisis de datos en una investigación. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí al módulo 9, vamos a ver aquí análisis, caso de análisis, por ejemplo. Entonces, aquí hay unos datos y tenemos que crear, eso sería para última clase, tendríamos que crear, pues, un pequeño proyecto con RStudio para hacer esto, ¿listo? Entonces, digamos que eso con respecto a que eso con respecto al material de estudio para que lo consideremos y también veamos que nos puede servir mucho para complementar los aprendizajes que hay en torno al diplomado. ¿Listo? Bueno, con respecto al link, lo vamos a trabajar desde Google Colab para no tener que descargar nada ni instalar nada en nuestros equipos. Entonces, eso para nosotros va a ser una gran ventaja
por cuanto pues no tenemos que hacer ningún tipo de descarga, ni vamos a perder pues espacio de la clase en eso. Lo vamos a trabajar, reitero, con Google Colab, que es una herramienta online. Bueno, muy bien. Entonces, queridos asistentes, bueno, aquí por favor voy a ver algo. Ok, vamos a ver. Listo. Bueno, una presentación que no presenté el día de ayer, pero nos puede servir para complementar bastante. Entonces vamos a iniciar acá. Voy a volver a mostrar mi pantalla. ¿Listo? Entonces, por favor, ver acá. Listo, muy bien. Entonces, por favor, me confirman si están viendo mi screen, por favor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar, o hemos estado considerando, lo relacionado a las hojas de cálculo y al análisis exploratorio. Entonces, digamos que pues estos han sido los temas que hemos estado desarrollando en bueno, en la sesión de hoy, lo que vamos a desarrollar también en la sesión, o desarrollamos en la sesión de ayer. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando nosotros estamos hablando de un análisis exploratorio de datos, estamos haciendo referencia precisamente a la etapa inicial y fundamental en ese proceso propio que nos permite, pues, analizar la información. Entonces, digamos que nosotros vamos a partir de que en esta etapa o en este paso, en este procedimiento en torno al análisis de datos, vamos a encontrar o vamos a tratar de buscar, pues de manera objetiva, patrones, tendencias, relaciones entre variables, detectar posibles valores atípicos. Entonces, digamos que nosotros cuando estemos en el contexto propio del análisis exploratorio de datos, vamos a entender que nos va a permitir pues ver a un nivel, llamémoslo así, general, cómo se están o cómo se estructuran esos datos. Sucede algo interesante y es que yo para poder entender a profundidad el conjunto de datos que tengo en mi proceso de investigación, en mi proyecto de investigación, pues requiero muy seguramente de considerar los aspectos más generales, los aspectos más descriptivos de esa información. Yo utilizo esta analogía. Voy a considerar, por ejemplo, que he llegado, no sé, a una ciudad nueva, que me he mudado de ciudad, y cuando me he mudado de ciudad, yo tengo que ver, bueno, en dónde quedan las tiendas, en dónde quedan los hospitales, en dónde están los centros comerciales, en dónde están los centros culturales, ¿sí o no? Se tengo que hacer como un mapeo de esos puntos de interés. Trayendo esto al análisis exploratorio de datos, vamos a entender que precisamente cuando yo ejerzo
ese tipo de iniciativas en mi proceso de investigación, pues entonces vamos a considerar que lo que estoy buscando es ver a nivel general en dónde están esos aspectos propios en cuanto a patrones, en cuanto a tendencias, para ver si hay relaciones entre las diversas variables, ver si hay valores sesgados y todo ese tipo de ítems o todo ese tipo de elementos en cuanto a la naturaleza de mis datos. ¿Listo? Entonces hagamos de cuenta, me he mudado de sitio, necesito ver los sitios de interés, los lugares de interés y pues tener en consideración eso. Para después pues profundizar en aspectos pues más concretos y más profundos en torno a esa información. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender lo siguiente, ¿por qué es importante hablar o considerar el análisis exploratorio de datos? Bueno, en primer lugar, porque nos permite entender mejor los datos. En segundo lugar, porque nos da la oportunidad de generar supuestos o de depurar las hipótesis. Asimismo, me va a evaluar la calidad, pues, del dataset, del conjunto de datos que tengo a disposición y de manera adicional me va a permitir pues guiar otros análisis. Entonces, miren esto tan interesante. Entender mejor los datos, ya lo dijimos, ¿no? Para yo poder pues profundizar en aspectos propios de el análisis de la información científica, de aquello que yo estoy estudiando, pues requiero de eso, ¿no? De entender los datos, las tendencias, los patrones, las variables, bueno, todo este tipo de cosas. Generar supuestos. Bueno, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, trabajar algunas hipótesis en torno a ello? Evaluar la calidad, ver si requiero de más variables, si requiero de más registros, tal vez hay datos muy sesgados, necesito tal vez equilibrar más la base de datos. Por ejemplo, en Machine Learning, bueno, particularmente es importante considerar, a ver, fenómenos o situaciones como lo es el overfitting, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a análisis exploratorio, yo debo, pues, entender la importancia del mismo a partir de este conjunto de elementos. Y entonces eso nos lleva a algo que habíamos iniciado el día de ayer, que es Excel y hojas de cálculo. ¿Listo? Entonces, ya vimos que es un software que nos va a permitir organizar, analizar y manipular datos en forma de tablas. Y eso nos lleva pues a ese concepto de datos organizados o de datos estructurados más bien. Y digamos que nos va a permitir pues manejar distintas tipos de data, particularmente cuantitativa, de una forma pues fácil, rápida, sin mayor conocimiento técnico, por ejemplo, en torno a lo que es programación o en torno a lo que es codificación y tal. Claro, en Excel se puede programar, se puede trabajarlo el llamado Visual Basic, pero a un nivel, ya sea elemental o intermedio, Excel nos va a permitir hacer muchas cosas sin la necesidad de codificar nada. Y eso pues es una enorme ventaja, sobre todo para personas que apenas se están adentrando al mundo del análisis de datos. Bueno, ya que unas cosas generales no es tan interesante, que es la fila, las fórmulas, las funciones, eso lo vimos ayer desde un punto de vista pues más práctico. Entonces no es tan importante esas consideraciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Déjame, ya vuelvo a presentar mi pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo voy a entender entonces que hay pues algo que es fundamental precisamente para comunicar los hallazgos que hayamos hecho con los datos y son las expresiones gráficas en el análisis exploratorio. Vamos a profundizar este tema. Entonces digamos que yo necesito considerar unos aspectos importantes a la hora de precisamente plantearle al lector o plantearle a mi público el estilo de gráficas o el estilo de información que le estoy presentando.
Entonces, yo debo decir, bueno, ¿cuál es el objetivo del gráfico? Si estoy trabajando, no sé, algo que obedece una evolución temporal. Entonces, tengo que buscar tal vez cuál es el gráfico que mejor me va a representar eso. También tengo que decir, bueno, cuál es el gráfico adecuado, de qué manera yo, reitero, voy a poder transmitir de la mejor forma, pues, ese, llamémoslo así, ese gráfico o esa información que está en mi proyecto. También es importante que priorizar la simplicidad, perdón, la simplicidad y la claridad. Yo ayer les adelantaba algo que es muy importante y es que nosotros tenemos que optar por diseños minimalistas, diseños que no tengan mucho ruido visual. Tal vez podemos caer un poco en la tentación de trabajar, no sé, gráficas muy, llamémoslo así, cargadas o llena de contrastes o de colores muy llamativos, pero salvo tal vez que sea en un ámbito de marketing, un ámbito de ventas, a un nivel de investigación se suele considerar o se suele recomendar más bien una información o una representación gráfica de información más simple, más clara, más minimalista, con los matices muy definidos para ello. Y en adición a esto podemos hablar de algo llamado la narrativa de los datos, o sea que los datos tienen que estar involucrados en torno a unos aspectos de qué, a unos aspectos de una historia. Pero cuando yo digo una historia, no es que vayamos a crear o que vayamos a falsear los datos, lógicamente, o sea, no vamos a inventarnos nada si estamos en un proceso de investigación y somos éticos en el mismo. Aquí el punto de una narrativa es precisamente estar en la capacidad de transmitirle a mis receptores la información que yo quiero dar de una manera eficiente, de una manera plausible, ¿sí o no? Que yo esté en la capacidad de que esas representaciones gráficas que están modelando una realidad, pues realmente transmitan la información, transmitan los insights a ese público y lo hagan de una buena forma. Puede sonar algo fácil, pero realmente no lo es tanto. Muchas veces hay gráficas o expresiones gráficas que son o muy simples o que no consideran toda la complejidad de la información o por el contrario, que tienen un diseño demasiado recargado, con demasiados contrastes entre colores, con demasiada información, demasiadas etiquetas, con muchas, tal vez movimientos, animaciones, que muy seguramente no correspondan a suplir o a cumplir la necesidad propia del proyecto o de lo que yo estoy tratando de comunicarle a mis interlocutores y también puedes ver de qué manera yo voy a qué. Yo voy pues a tener esa narrativa y voy a tener un discurso, unas palabras, algo que permita pues llegar esa información a el público que está dirigido. Entonces, reitero, yo debo considerar cuando estoy en el análisis exploratorio, en esa fase de análisis exploratorio, pues un conjunto de esquemas gráficos, de modelos gráficos que estén muy definidos dentro del objetivo que estamos buscando, que tengan un estilo y un tipo pues muy adecuado en el cual se priorice un estilo simple, un estilo claro, un estilo de cierta manera minimalista, si vale el término, y en adición que también pues considere una narrativa de datos. En inglés hay un término que es el data storytelling, que es básicamente eso, esa mezcla entre visualizaciones, entre información y entre narrativas, ¿no? Entonces, una pregunta, para ustedes o en su experiencia de investigación o experiencia académica, en docencia, en todo esto, ¿cuál es el tipo de expresiones gráficas, bueno, estadísticas, que más suelen utilizar? Pictogramas, barra, circular, Pareto, listo, muy bien. Barras, histogramas, de todas, circular, gráficos de línea.
Excelente, muy bien. Exacto. Listo. Entonces, digamos que nosotros muchas veces optamos por ese tipo de representaciones, ¿no? Barras, líneas, por ejemplo, en caso de que estemos viendo la temporalidad de una variable, por ejemplo, histogramas para ver temas de distribución, gráficos de torta o circulares cuando hay poquitas etiquetas, consideramos también, por ejemplo, gráficos de dispersión para ver, pues, si hay, bueno, correlación en torno a dos variables. Cuando uno va y comienza a complejizar un poco más esto, se encuentra, por ejemplo, con los gráficos de boxplot, los violin plot, los llamados mapas de calor, los gráficos de árbol, las hojas de, perdón, los árboles de decisión, ya en teoría racional de la decisión. Vemos también lo relacionado a un montón, de cierta manera, de herramientas o de expresiones gráficas que nosotros pues tenemos que manejar y tenemos que pues saber adaptar dependiendo de esa necesidad, dependiendo del tipo de datos que nosotros pues estemos considerando. Y eso nos lleva entonces, bueno, que para precisamente hablar en investigación científica, tenemos que considerar que el análisis de análisis gráfico es crucial para visualizar esos resultados, ¿no? Para ver esos patrones, esas tendencias, esas relaciones de forma intuitiva y que se complementan, van muy de la mano con el análisis estadístico. Muchas veces, tal vez que nosotros queremos ir por algo más técnico, vamos o podemos oler a priorizar lo que son, por ejemplo, estadígrafos, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, ese tipo de cosas que están muy bien, pero a veces sí es necesario complementar eso con expresiones gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando tendencia central y variabilidad de un conjunto de datos y también quiero ver datos extremos, valores extremos, tal vez un gráfico de boxplot me permita pues visualizar de una manera más eficiente eso. O por el contrario, si estoy viendo, no sé, haciendo un análisis de pronóstico, pues un gráfico de línea puede ser la mejor alternativa para ello. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, es básicamente eso, les recuerdo. Es importante hablar de qué, hablar de ese objetivo del gráfico que queremos lograr porque muchas veces, incluso he visto en algunas investigaciones, en algunos proyectos, que, a ver, por ejemplo, se hace un análisis y el gráfico pues no refleja nada de lo que se está poniendo en el documento. He visto casos en los cuales también se requieren de determinados tipos de gráficos, pero hay, por ejemplo, algunas dudas en torno al uso de los mismos. Entonces, por ejemplo, queremos evaluar algo con respecto al tiempo y optamos con un gráfico que tal vez no satisface esa necesidad. También, por ejemplo, lo relacionado a lo que yo les digo, que sea algo simple, algo claro. Les recuerdo, por favor, evitar el uso, por ejemplo, de expresiones gráficas en tres dimensiones, salvo que sea necesario. Pero no utilicemos ese recurso como simple estética porque en muchas ocasiones genera más bien ruido visual. Y reitero, vamos a considerar pues la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que hay detrás, ¿no? Que nosotros tenemos que va a soportar todo eso que estamos mostrando. Y eso me parece queridos asistentes, que es muy importante y que nosotros incluso en el campo de la investigación académica y tal, pues muchas veces no consideramos. Y también sucede otra cosa, que esto tiene que estar ligado a un público objetivo. Yo necesito entender que no es lo mismo, por ejemplo, hablar en un auditorio frente a doctores en un tema particular, a hacerlo frente a un grupo de estudiantes de pregrado o tal vez a una comunidad en situación de riesgo, por ejemplo. Digamos que yo también tengo que tener una narrativa que no falsee los datos, sino que los enmarque en unos contextos socioeducativos y socioculturales. Porque si yo comienzo tal vez a dar un discurso o una ponencia con demasiados tecnicismos
a un grupo de personas que no tienen la formación, ya sea en mi área o que no tienen la formación académica, pues no voy a lograr gran cosa. Por el contrario, si utilizo un lenguaje demasiado común y no sé utilizar, por ejemplo, el argot propio de la ciencia a un grupo de expertos en el área, pues también voy a tener ciertos problemas a la hora de considerar, pues, narrar bien la data history, la historia de los datos y pues tal vez no logre con el cometido de esto. ¿Listo? Listo. Ok, sí, digamos que por ejemplo también están las llamadas tablas de frecuencia. Eso ya depende mucho del estilo que se quiera trabajar. Las tablas de frecuencia son muy importantes y yo diría que es la primera herramienta que uno suele aprender en estadística, ¿no? Entonces, ver la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, también es muy válido. De hecho, yo en algunos artículos, pues, he hecho primero la tabla de frecuencia y después la expresión gráfica. Es súper válido también. Digamos que eso obedece también a lo que les digo yo de la narrativa en torno a los datos. ¿Listo? Pero muy bien. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá o todo claro. Exacto. Muy bien. Tres puntos clave. A ver, tres puntos clave en torno a esto. Uno, los datos, o dicho mejor, los gráficos tienen que tener un objetivo claro. O sea, yo tengo que saber qué estoy tratando de transmitir con esos gráficos. ¿Listo? Dos, reitero, el diseño y la visualización por recomendación se tiene que trabajar desde un minimalismo o de algo simple. Tal vez, ya les digo, en marketing, en ventas, en temas industriales, si sea conveniente el uso de expresiones estadísticas, pues, o gráficos estadísticos muy llamativos, pero digamos que en investigación no es lo ideal. Y tercero, hay que considerar esos aspectos de la narrativa. ¿Listo? Leonardo nos dice, ese material se encuentra así. Digamos que si ustedes optan por certificarse, la asesora Victoria o Margarita les envían todo el material de todo el curso ya, ¿listo? Para que lo tengan para ir revisando. Por ejemplo, si ustedes quieren ir viendo los códigos de R o si ustedes quieren ver los ejercicios de las bases de datos y tal, pues ya lo pueden ir haciendo, ¿listo? Excelente. Sí, entonces digamos que ustedes una vez hagan la gestión del pago, van a acceder a los nueve, digamos, a las nueve carpetas del material que están destinados para este diplomado. Entonces, sí, es básicamente eso, es cómo yo voy a transmitir lo que quiero comunicar, el mensaje que quiero decir a partir de todos estos esquemas gráficos que van de la mano, pues, de estadígrafos. ¿De acuerdo? Aquí hablamos que tendencia central, variabilidad, posicionamiento no central, luego nos vamos con modelos de diferencia, también están los modelos de diferencia, pero los no paramétricos, luego podemos ver que análisis multivariado, ver lo relacionado a machine learning, árboles de decisión, soporte vectorial, todo esto, ¿listo? Entonces digamos que hay que considerar precisamente, bueno, ¿qué estamos nosotros tratando de comunicar? ¿Qué naturaleza tienen esos datos? Y asimismo, pues, trabajar esto. Otra cuestión, no nos enamoremos tampoco de esquemas gráficos o de modelos gráficos en investigación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en ocasiones, pues, nosotros nos puede gustar más, no sé, los box plot, por ejemplo, y me gustan bastante ese tipo de gráficos, pero a veces la data, pues, no es la ideal o dicho mejor, el gráfico no es el ideal para representar ese tipo de datos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos nuevamente a Excel, por favor. Ingresamos a Microsoft Excel y vamos a trabajar lo siguiente.
Listo, entonces, bueno, esta pequeña base de datos estaba en el material, ya lo vimos en el módulo 4. También podemos pues optar por cualquier base de datos que tengamos o que dispongamos. Listo, por internet pues podemos encontrar también material en torno a esto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que es muy sencillo. Este es un ejercicio, bueno, habíamos trabajado sobre temas ayer de temperatura, de clima. En el caso de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de marketing digital. Digamos que la idea es que los ejercicios pues sean de una u otra manera multidisciplinares, que veamos ejercicios en ciencias de la tierra, en economía, en marketing, en ecología, bueno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá lo siguiente, por favor. Tenemos unas llamadas variables, que es sector económico, antigüedad en años, inversión en marketing digital, uso de redes sociales, campañas de email marketing, lo que es tráfico web mensual y ventas mensuales. ¿Listo? Entonces digamos que estas son pues las variables que vamos a trabajar a la hora de pues implementar este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en este caso yo estoy interesado en poder pues trabajar, reitero, lo relacionado a cómo impacta el uso del marketing digital precisamente a qué, al a las ventas mensuales o al tráfico web. Entonces, estoy interesado a un nivel exploratorio, o sea, todavía no vamos a trabajar ni coeficientes de correlación ni regresiones estadísticas, sino que estoy interesado en hacer un análisis exploratorio en torno a esto. ¿Listo? Entonces, análisis de gasto en marketing digital por sector. Vamos. Les recuerdo, eso está en el material de estudio o igual se puede trabajar con una base de datos libre, ¿listo? Entonces, para el fin de poder convertir esto a formato tabla, pues vamos, recordemos, a seleccionar los datos, ¿listo? Luego habíamos dicho que íbamos a insertar y que cliqueamos en tabla. No, digamos que no puedo compartir ese tipo de archivos, ¿listo? Por favor, me confirma si se está escuchando bien mi voz. Bueno, muy bien, listo. Digamos que ese es un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, antigüedad, que es por años, ¿no? Inversión en marketing digital, que es en dólares. Uso de redes sociales, pues es dicotómico, sí o no. Tráfico web mensual, es en usuarios, el número de usuarios, y ventas mensuales es en dólares. ¿Listo? Entonces, digamos que estamos en vista de esto. Puede que no todas las variables nos sean de ayuda. Puede que yo tenga que excluir algunas. Pues, tal. Entonces, forma parte precisamente del análisis exploratorio ver cuál de estas variables es más o es menos útil a la hora, pues, de llevar o de adelantar análisis de este tipo. Reitero, depende de muchas cosas. Y había algo que habíamos hablado en algún momento y es que en gran parte del trabajo de un analista o de un científico de datos está en limpiar la información, en limpiar los datos, en ver si hay celdas vacías, si necesita convertir la información, no sé, de categórica, perdón, de discretizar la información más bien, si necesito eliminar unas variables, si necesito tener más registros o eliminar otros y tal, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un punto importante. Muchas veces vamos a tener que depurar la información,
ver qué variables nos sirven, qué variables no nos sirven. Exacto, listo, muy bien. Entonces, digamos que para hacer, bueno, un recorderis, un pequeño ejercicio de memoria, digamos que yo quiero, no sé, hacer la estadística descriptiva o calcular los estadígrafos descriptivos de, a ver, las ventas mensuales. ¿Listo? O más bien, del tráfico web mensual. Digamos que quiero trabajar estos dos, tráfico web mensual y ventas mensuales. Entonces me interesan estos dos. Eh, para eso, pues íbamos a datos, en datos íbamos a análisis de datos y en análisis de datos íbamos a estadística descriptiva. ¿Listo? Recuerden que yo acá puedo, pues, seleccionar en rango de entrada esta información. Puedo seleccionar ambas columnas. Voy a decirle que rótulo en la primera fila. ¿Por qué? Porque tráfico web mensual y ventas mensuales, pues, son precisamente los citados rótulos. Seguidamente vamos a chequear la opción de resumen de estadísticas. Aquí hay otras opciones, por ejemplo, este es de nivel de confianza para la media, es para algo llamado intervalos de confianza. Todavía no lo vamos a hacer. Entonces, resumen de estadísticas y cliqueamos en aceptar. Ah, bueno, aquí hicimos algo un poco más interesante, un poco más completo a lo que desarrollamos el día de ayer. Y es que tenemos los estadígrafos más bien de las dos variables, tanto ventas de web mensual como tráfico web mensual. ¿Listo? Entonces acá contaríamos o tendríamos pues los dos ítems, tanto el tráfico web mensual como las ventas mensuales. Entonces vemos aquí está la media, el error típico, mediana, la moda que no hay, desviación estándar y tal. ¿Listo? Digamos que, ok, con respecto al objetivo, ese es un ejercicio pues muy general. Digamos que aquí el punto está básicamente en relacionar a un nivel exploratorio cuál es el impacto del uso del marketing digital en las ventas de unas empresas. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es cómo el uso de campañas digitales van a impactar o están generando a un nivel exploratorio, reitero, no vamos a aplicar todavía ni correlación, ni regresiones lineales, ni series de tiempo, ni nada de esto, que nos permiten ver cómo se está generando, pues, esos impactos a partir de el tráfico web mensual y las ventas mensuales. ¿Listo? Entonces, esa es una manera y aquí tengo, pues, las estadísticas. Ahora, digamos que esto es a nivel exploratorio. Pregunta, ¿a mí me sirven estas estadísticas así como están? O sea, yo puedo presentarme a una ponencia o un grupo de, no sé, de empresarios tal vez y mostrarles estas estadísticas y hablar de la media, la desviación estándar, kurtosis, rango mínimo, ¿no? Bueno, sí, ahí viene entonces el tema de la narrativa. Claro, digamos que estos datos son verídicos y que realmente están dentro de lo que yo estoy tratando de investigar, que es la importancia del uso de marketing digital en el impacto de las ventas de esas empresas. Claro, esta información está genial. El problema es que sí que puede resultar muy técnico o saturar demasiado. Claro, para mí es importantísimo como investigador saber que la media es tal, que por ejemplo hay una variabilidad que me la va a dar tanto la desviación estándar como la varianza y el rango también, que por ejemplo hay un valor mínimo y un valor máximo, por ejemplo, en cuanto al tráfico de web mensual o a las ventas mensuales en dólares, pero digamos que si yo presento esta información así, pues, bueno, sí, me sirve y yo puedo explicar esto,
pero tal vez a un nivel exploratorio, pues sea mejor trabajar esquemas gráficos, ver ya sean gráficos clásicos, gráficos dinámicos o incluso dashboards o tableros, ¿listo? Entonces, como dicen por ahí, eso sería un paso a paso. Esto está genial. Yo puedo incluso también excluir ciertas medidas que no me generan pues, un aporte mayor a lo que quiero, por ejemplo, suma o cuenta. Entonces las puedo eliminar y me puedo quedar con estas, por ejemplo. Y a nivel, digámoslo así, de estadística descriptiva, está genial. Pero pues también necesito tal vez tener unos esquemas gráficos más vistosos, más robustos, que mejoren la narrativa de esta información. Exacto, claro, y hay que interpretar todo esto. Hay que interpretar todo esto, decir la media y tal. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo diga, ah, bueno, pero estas variables se miden con unidades distintas. Uno es el número de las personas, otro es la cantidad de ventas en dólares. Tal vez necesite conseguir otra variable. No sé, tal vez en vez a ver, de ventas mensuales me interese más la inversión en marketing. Claro, entonces yo también puedo tal vez optar ya por excluir más que ventas mensuales, tráfico web e irme por inversión en marketing. Entonces ve la relación que hay entre la inversión en marketing con las ventas mensuales de estas empresas. También podría ser. Digamos que eso obedecería a lo que llamamos un enfoque correlacional y ver, por ejemplo, qué relación hay en torno a la inversión en marketing con respecto a las ventas mensuales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo lo presento como si fuera una tabla de este tipo o con solamente estadígrafos, no es que esté mal, no están mal y me gusta mucho interpretar estas medidas. El problema de basarme solo en estadígrafos es que tal vez la narrativa se quede corta y que o muchas personas no se enfoquen en esta o que solo lo entiendan algunos expertos, algunos, no sé, personas que conozcan del argot o de los tecnicismos en torno a la estadística o a la investigación científica, y entonces pues voy a limitarme en mi análisis. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a considerar esto. Hemos tenido, eh, bueno, el desarrollo en torno a lo que es un análisis del gasto en marketing digital por sector, hacer un análisis exploratorio en torno a la inversión en marketing con respecto al tráfico web y a las ventas mensuales de un conjunto de empresas. Adicionalmente, pues ver el tráfico web mensual y las ventas mensuales y calcular pues estos estadígrafos. ¿Listo? Por ahora vamos bien. Ahora, no sé, pero si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto, pues tanto en las diapositivas como en el Excel. Exacto, hay que tener claridad de lo que se quiere identificar para que el proceso exploratorio sea adecuado, eso es muy cierto. Y eso también requiere mucho, pues, de saber elegir las variables, de saber elegir los métodos de análisis. Muy bien. No, Juan, digamos que la base está en el material del curso o el diplomado, no la puedo compartir. Me han solicitado que ese tipo de material no lo puedo compartir, salvo cuando se adquiere, ¿listo? Sí, por internet se pueden conseguir otras bases de datos y trabajar con datos similares. Ángel, sí, se debe hacer gráfica o dashboard, es cierto. Ahora vamos a pasar a ese punto. Listo. Entonces, digamos que a nivel general, pues tenemos esto. Aquí Joana nos dice un análisis de regresión múltiple de relación funcional y su grado de asociación, exacto. Entonces, digamos que la regresión estadística es una técnica muy usada para medir esto y entra dentro de lo que nosotros llamamos modelos predictivos, cuando la variable de salida o la variable dependiente es cuantitativa.
¿Listo? Pero igualmente, digamos que la idea no es por ahora trabajar un análisis de modelado en regresiones, correlación y todo ese tipo de temas, sino por ahora hacer algo más de tipo exploratorio. Exacto. Les recuerdo también que hay otras herramientas que nos permiten fortalecer, por ejemplo, el diseño de dashboards, de reportes, como pueden ser Power BI, como puede ser Tableau o ClickSense, que son geniales para trabajar, por ejemplo, con grandes cantidades de datos y a partir de ello, pues, crear un dashboard o crear un reporte. ¿Listo? De hecho, dicen que gran parte del trabajo de un analista de datos a nivel empresarial está en crear dashboards y visualizaciones para las partes de interés. Sí, sí, y les recomiendo, por ejemplo, eso, trabajar o en algún momento capacitarse profundamente en Tableau o en Power BI, que son herramientas bastante útiles para todo esto. Bueno, entonces, siendo las 7 de la noche en mi reloj, bueno, vamos a tomarnos el primer break, 10 minutos, y ahora vamos a continuar con, pues, el ejercicio y hacer algo un poco más interesante. ¿Listo? Perfecto. Entonces, 10 minutos y volvemos ahora. Hola de nuevo, ¿cómo vamos? Por favor, pongamos en el chat ready. Bueno, muy bien. Entonces vamos aquí a continuar en torno al uso de Excel para análisis exploratorio. También nos vamos a apoyar un poco nuevamente en Colab para pues poder pues seguir en torno a esto. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien. Vamos nuevamente a la base de datos y vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Entonces, bueno, voy aquí a proyectar nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, esta información. Vemos pues que tal vez necesitemos de dinamizar un poco estos datos, de implementar tal vez unas herramientas pues que complementen de mejor manera pues la información que estamos tratando de analizar. Vamos a seleccionar la información, vamos a seleccionar los datos de la tabla. Bueno, hay un pequeño atajo también que es con control E,
si no recuerdo, perdón. Y bueno, con control E o podemos seleccionar pues los datos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estábamos en inicio en la parte de Excel, en la parte superior de la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora es cliquear en insertar. Entonces, de inicio, vamos a insertar. ¿Listo? Y en insertar, pues no, ya hemos creado una tabla, ya esto está en formato tabla. Lo que vamos a hacer es a cliquear tabla dinámica. Entonces vamos a crear nuestra tabla dinámica a partir de esa información. Entonces, aquí nos va a mostrar algo que dice tabla dinámica desde la tabla o el rango. ¿Listo? Entonces, tabla dinámica desde la tabla o el rango. Lo que nosotros vamos a hacer, perdón, es, bueno, ponerle un nombre por buenas prácticas. Es bueno que las tablas, los gráficos dinámicos, etcétera, pues tengan un nombre y eso nos va a facilitar después algunas cosas. Vamos a ponerle acá a esta tabla, llamémoslo así, marketing digital. ¿Listo? Entonces, marketing digital va a ser la denominación. Nos va a decir tabla rango, ta. Listo. Vamos a darle clic en aceptar. Espérense. Pasó acá. Perdón. Ok. Vamos a dar clic en aceptar. Bueno, y nos va a generar pues esta tabla dinámica. Ahora sí, vamos aquí a dinámica. Bueno, aquí donde dice tabla dinámica, en tabla dinámica vamos ahora sí a ponerle el nombre de marketing digital. Entonces, marketing digital va a ser el nombre de nuestra tabla. ¿Listo? Listo. Entonces, repito nuevamente, para poder, bueno, crear o visualizar, espérense que, bueno, no, tema familiar, pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, nuevamente, eliminar, eliminar esto. Entonces, vamos a seleccionar los datos. Entonces, control E es una manera o lo podemos hacer manualmente. Vamos a ir posteriormente a insertar tabla dinámica y damos clic en aceptar. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Y lo que podemos hacer es aquí donde dice tabla dinámica, ponerle un nombre. Vamos a ponerle nombre marketing digital. ¿Listo? Entonces, porfa, vamos a ponerle marketing digital. ¿Cómo vamos hasta acá? Easy, pongan, por favor, easy, hard, fácil, difícil. ¿Listo? Así es, buen punto. Vamos a ponerlo con un guión bajo. Muy bien. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos acá pues esta pequeña visualización y si nosotros nos acercamos a la parte de la derecha de nuestra pantalla, vamos a ver pues algunas opciones. Ustedes pueden ver aquí las distintas variables que configuran pues esos datos, ¿no? Sector económico, antigüedad, inversión en marketing, uso de redes sociales, campañas de email marketing, tráfico web mensual, tablas de ventas mensuales. Yo, por ejemplo, puedo cliquear aquí donde dice sector económico y me van a aparecer las empresas, pues, que forman parte de este tipo de industrias.
academia de idiomas, agencia de viajes, estudios de diseño, ferretería, floristería, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que estoy haciendo en esta visualización es sencillamente, pues, considerar estos elementos, incorporarlos a una tabla y que esa tabla, pues, pueda adaptarse a distintos requerimientos. Entonces, en este caso, consideramos, por ejemplo, sector económico y me van a aparecer estos ítems. ¿Qué pasa? Digamos que aquí ustedes pueden ver cuatro ventanitas o cuatro recuadros, uno llamado filtro, otro llamado columnas, otro denominado filas y el último denominado valores. Entonces, si yo, por ejemplo, llevo, no sé, sector económico a valores, pues me va a decir 15. ¿Por qué? Porque son empresas de 15 sectores económicos distintos. Pero creo que ese dato no me interesa mucho. Si yo lo llevo a filtros, pues, bueno, no me va a generar nada. Y si lo llevo a columnas, me lo va a hacer, pues, de una manera, me va a organizar los datos de una manera, llamémoslo así, horizontal. Pero digamos que lo mejor es por filas y de esa manera, pues, podré ir trabajando este tipo de información. Igualmente, si yo cliqueo de manera predeterminada, me lo va a enviar a filas. Entonces aquí tenemos Academia de Idiomas, Agencia de Viajes, Estudio de Diseño, Ferretería, Floristería, Gimnasio, Joyería, etcétera. ¿Listo? Ahora, digamos que yo quisiera, por ejemplo, ver la relación que hay en torno a esto con el uso o la inversión en marketing digital. Entonces, yo quiero ver cómo estas empresas o las empresas de esos sectores más bien utilizan pues el marketing digital. Entonces, aquí vamos a ver un recuadro, un cuadrito que dice inversión marketing digital USD. ¿Listo? Cliqueamos y nos va a aparecer pues la suma de lo que invierten esas empresas en marketing digital. ¿Cómo vamos hasta acá? Solamente hemos hecho dos procedimientos. Por una parte, hemos puesto en filas los distintos tipos de empresa y por otro lado, pues pusimos en valores el total de inversión en marketing digital. En este caso, $700 para Academia de Idiomas, joyería 650. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bueno, no, ordenar los valores, no entendí muy bien esa pregunta. Bueno. No, aquí no hemos hecho ningún orden de los valores, sencillamente están organizados, pues, a partir pues, de estos datos. Eso lo podemos también modificar, ¿no? Por ejemplo, poner de mayor a menor a mayor, pero bueno, por ahora tendríamos esto. Entonces, cuando yo precisamente hablo de un gráfico dinámico, pues es esto, es que yo, por ejemplo, si voy aquí donde dice ventas mensuales, entonces se me va a generar automáticamente otra columna y yo puedo pues hacer esta comparación. Puedo comparar pues la suma de inversión, que es esta variable, suma de inversión en marketing digital y suma de ventas mensuales. Entonces, lo que yo puedo hacer es esto. Ahora, ¿qué más? ¿Con qué otras opciones cuento? Voy a quitarle por ahora las ventas mensuales. Vamos a ver solamente marketing digital o inversión en marketing digital. Lo que yo puedo hacer es ir aquí, eh, bueno, a donde dice diseño, y en diseño, pues, trabajar, por ejemplo, los colores, ¿no? Ver, por ejemplo, filas con bandas, columnas con bandas, bueno, dejémoslo así más bien, encabezado de fila, encabezado de columna. Entonces, más que todo, para trabajar la visualización de esas gráficas. Puedo ir aquí a datos y le puedo decir, bueno, ordénamelo, por ejemplo, del menor al mayor, de manera descendente. O también le puedo decir que me lo haga de manera ascendente. Exacto. Entonces, miren que si yo me posiciono dentro de la tabla que he creado y voy aquí a donde dice datos, pues voy, por ejemplo, esto, voy a
a poder trabajar, digámoslo así, en un orden particular. Puedo también, por ejemplo, hacer, bueno, previsiones, eh, aplicar análisis de datos, como yo lo hemos hecho en los otros ejercicios. En donde dice diseño, pues igualmente puedo buscar otras maneras de visualizar esa tabla, dependiendo pues de las necesidades estéticas que nosotros tengamos para la misma. Por ejemplo, eso está interesante. Pero bueno, es básicamente eso a un nivel general. Y yo pues puedo jugar, por decirlo así, con este tipo de información. Por ejemplo, puedo poner acá el tráfico web mensual y también si quiero puedo poner, no sé, uso de redes sociales. Entonces, bueno, aquí queda una tabla dinámica un poco más, no sé, saturada. Entonces yo diría, no me está convenciendo mucho. Tal vez ese dato lo puedo utilizar de otra manera. Vamos a traerlo acá a ver qué pasa. Bueno, digamos que nos plantea esto, tampoco es que nos diga mucho, entonces lo vamos a quitar, ¿listo? Entonces yo tengo que ver, bueno, qué variables, qué, de cierta manera, información me va a servir para la construcción de esa tabla dinámica, ¿listo? Exacto, sí, años de antigüedad hace referencia a cuánto tiempo lleva en el mercado la empresa de ese sector. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí años de antigüedad, que, bueno, es un valor, no, me va a decir, perdón, que la ferretería tiene 9 años, que la tienda de ropa tiene 2 años en el mercado, la joyería 6, la academia de idiomas 6. Yo puedo pues también organizar esto de una manera ascendente o descendente. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver que la tienda de ropa es la empresa más nueva, que apenas tiene 1 año en el mercado, y la ferretería es la más antigua, puesto que ya cuenta con 9 años en el mercado. ¿Listo? Pero entonces digamos que le podemos quitar eso, no pasa nada. Ups. Entonces, bueno, aquí tenemos distintas formas de, pues precisamente considerar el análisis y la realización de estas tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido hasta ahora en el ejercicio? Ya hemos podido añadir otras variables, quitarlas, volverlas a poner. Digamos que esto también pues obedece mucho a la curiosidad que uno pueda desarrollar en torno a estas herramientas. Bueno, todo bien, bien, excelente, bueno, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá con respecto a esto? Bueno, ya vemos que aquí le hemos puesto un nombre. En cuanto a opciones, bueno, eso no es tan importante. Se me perdió algo que, bueno, no importa. Ok, entonces ahora lo que nosotros podemos hacer son los llamados gráficos dinámicos. O sea, ya, listo, tenemos un arreglo tabular, estamos presentando esto pues en forma de tabla, en forma pues matricial. Ahora la intención o el reto está en crear visualizaciones gráficas pues que nos permitan analizar, por ejemplo, esas relaciones. Las relaciones que hay entre eh, la suma en inversión de marketing digital como la suma de tráfico de web mensual. ¿Listo? Entonces quiero generar esas visualizaciones y poder trabajar esto. Para dicho fin, lo que vamos a hacer sencillamente es posicionarnos. Vamos por esa parte, está haciendo esto, perdón. Posicionarnos en la opción de analizar tabla dinámica. Aquí vemos diseño, vemos analizar tabla dinámica en la parte de arriba y vamos a cliquear en donde dice gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces vamos a cliquear aquí en donde dice gráfico dinámico. Damos clic en la primera opción y nos está generando pues el gráfico dinámico en torno a esto. ¿Listo? Entonces acá yo tendría pues esta visualización en torno al gráfico dinámico. Vamos a agrandarlo un poco para que lo podamos apreciar mejor. Bueno, lo vamos a agrandar un poco, aquí lo podemos apreciar mejor. Podemos,
bueno, agrandarlo, podemos traerlo, voy a ponerlo en una parte que no haga ruido con la tabla y tendríamos acá pues nuestro gráfico dinámico. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, aquí lo que podemos ver es, bueno, la relación que hay en torno a estas variables. ¿Listo? Entonces, a suma de inversión en marketing digital y a suma en tráfico web. Entonces, vemos que aquí está la ferretería, la tienda de ropa, la floristería y tal. Ahora, si yo hago un análisis visual, recordemos que estamos solamente en la parte exploratoria, no hablemos de coeficientes de correlación, ni coeficientes de determinación, ni R cuadrado ajustado, nada de esto. Vamos a centrarnos solamente en los aspectos visuales. Si nosotros vemos estas columnas, ¿será que sí existe esa relación en torno, o que siempre se cumple esa relación más bien, en torno al marketing digital y a la suma del tráfico del web mensual? O sea, ¿será que nosotros vamos a ver esto siempre? No, sí es cierto. Vamos a ver, por ejemplo, veamos, por ejemplo, suma de tráfico web mensual. Bueno, suma de marketing digital. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí esto va de manera ascendente, pero por ejemplo, vemos que acá en taller mecánico es bastante alta, mientras que por ejemplo en librería, que ha invertido más en la variable inversión en marketing digital, el resultado es menor. Vemos por ejemplo que joyería ha invertido harto en suma de inversión en marketing digital, pero la suma de tráfico es mensual, es más bien baja. Mira que todos estos lo superan y todos estos invirtieron menos dinero. Por ejemplo, vemos que, bueno, quien tuvo mejor resultado en esto fue la agencia de viajes, que también fue una de las que más invirtió. Pero también podemos ver, por ejemplo, bueno, que librería no invirtió, bueno, sí siempre invirtió, pero entonces, bueno, estaría por encima, por ejemplo, de la joyería. También vemos de, bueno, la que menos invirtió precisamente fue la que menos tráfico mensual tuvo, que fue la ferretería. Vamos a ver qué otro valor así interesante hay. Por ejemplo, esta diseño de estudio, que invirtió más que la Academia de Idiomas, pero obtuvo menos tráfico web. ¿Listo? Entonces, digamos que podemos ver que si bien puede haber una correlación, puede que sí se dé el tema de que en algunos casos, a medida de que yo hago una inversión más grande en marketing digital, esto voy a obtener más tráfico web. También se está dando el caso, y creo que es evidente, pues que no siempre es así, que hay unos casos que son particularmente curiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de, no sé, de está estudio de diseño, tal vez la agencia de consultoría y tal. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Miren, por ejemplo, el caso del taller mecánico, que está por encima de la panadería, de la tienda de muebles, de la librería y tal, en cuanto a la suma de tráfico web, pese a que invirtió menos con respecto a marketing digital. O sea, habría que irnos hasta la Academia de Idiomas para ver una que lo supera. En cambio, hay cuatro empresas que invirtieron más en ese ítem, pero no están obteniendo peores resultados. Exactamente, depende del interés del público y yo como investigador también podría ver qué otras variables están ahí inmersas. Por ejemplo, el sector económico. Puede que realmente lo importante no sea la suma de la inversión, sino ver si una empresa pertenece a un sector más moderno, un sector más clásico. Ver, por ejemplo, que tal vez empresas como una librería o una floristería tal vez no requieran de grandes inversiones en marketing digital, sino en otro tipo de publicidad. Yo también puedo entender en este tipo de gráficas, bueno, que eso puede obedecer también a la temporalidad que estamos.
tal vez en el mes de julio, suponiendo que eso se hizo en el mes de julio, y algunas empresas, pues, por la estacionalidad propias de su mercado, pues van a obtener mayor, digámoslo así, tráfico web. Por ejemplo, las agencias de viajes sobre noviembre, diciembre van a tener más tráfico web que en febrero o en marzo, por motivos obvios. Entonces, digamos que todo eso podría entrar en discusión, pero es básicamente eso, es ver yo cómo puedo, pues, considerar aspectos relacionados con esto. Entonces, ¿qué más yo puedo hacer acá? Está este filtro, por ejemplo, no es que me guste mucho, entonces voy a darle la opción de ocultar botones de campos en eje gráfico. Puede que esto tampoco te vamos a ocultar valores. ¿Listo? Entonces, ocultar. Vamos a ocultar todo eso porque solo me está generando ruido. Yo creo que esto de valores sí lo podemos dejar. Igualmente, yo también puedo ir a, bueno, seleccionar mi gráfica, ir a más y pues ver que le puedo poner títulos al eje, puedo poner etiquetas de datos. ¿Qué opinan, por ejemplo, de estas etiquetas? ¿Ven algún problema si las dejo así? Sí, se superponen demasiados. Entonces, digamos que en este caso, si yo dejo esto así, pues voy a generar mucho ruido. Tal vez deba poner o anchar un poco la gráfica, pero igualmente creo que estoy generando demasiado ruido visual. Entonces, vamos a quitarla. ¿Listo? Vamos a quitar las etiquetas de datos. Peor aún, si hago esto, ¿será que se ve bonito? Entonces, digamos que, bueno, todo eso obedece precisamente a la narrativa de datos y habría que ver, pues, reitero, cuáles son las variables que influyen en eso, cómo yo puedo, pues, clasificar el tipo de empresas y poder hacer el análisis posterior, puede ser, pues sí, por grupos, pero digamos que esta sería como a nivel general la información que yo tengo y que yo puedo ir trabajando. Entonces, es importante eso. Cuando yo estoy haciendo un análisis exploratorio, estoy buscando pues esos detalles. Estoy viendo, por ejemplo, dónde hay correlaciones, dónde hay patrones, dónde una variable pues crece en algún momento o decrece en otro. Digamos que por eso es que estamos pues de cierta manera haciendo el ejercicio de manera secuencial. ¿Listo? Exacto. Entonces, claro, muchas veces yo puedo decir, no, un gráfico entre más eh, rimbombante sea mejor. Entonces, por ejemplo, le puedo poner este diseño. Digo, no, este diseño no, para un análisis científico, para una ponencia, un artículo es, no digo que sea mal, sino que no es el adecuado. ¿Listo? O sea, no está mal estadísticamente, no está mal en cuanto al contenido, pero es difícil de leer y genera, pues, estrés visual, incluso por el contraste y por los brillos, digámoslo así, del color azul con respecto al rojo. Entonces, la idea, reitero, es manejar, pues, esquemas minimalistas, esquemas sencillos. Es como lo que hemos venido diciendo en estas dos clases. ¿Listo? Exacto, Ángel, golpea la vista. Y eso también es importante a la hora de tener en cuenta en este tipo de modelos. Ahora, ¿qué más? Digamos que a partir de esto yo puedo también considerar crear, pues, bueno, una segmentación de datos. Entonces voy a ir aquí donde dice segmentación de datos y yo lo que voy a hacer es elegir, bueno, las variables o la variable que me va a permitir hacer esa citada segmentación. Entonces, para eso, bueno, vamos a hacerlo con sector económico por ahora, por el sector económico y damos clic. ¿Listo? Ahora vemos otras opciones. Entonces, reitero, yo cómo creé este botoncito. Seleccioné la tabla o el gráfico dinámico más bien, fui a donde dice análisis de gráfico dinámico y en análisis de gráfico dinámico seleccioné la opción de insertar segmentación de datos y aquí me van a aparecer las distintas variables. ¿Listo? Antigüedad en años, inversión en marketing digital, uso en redes sociales. Bueno, no pongamos uso en redes sociales, por ejemplo, y me va a generar una ventanita con
un sí y un no, porque es una variable dicotómica. ¿Listo? Entonces digamos que esto me va a permitir lo siguiente. Entonces, por favor, ahora vamos a mejorar la visualización, vamos a hacer un pequeño dashboard, bueno, muy sencillo, pero la idea va a ser la siguiente. Por favor, muy bien. Lo que podemos hacer acá es entonces, perdón, pequeño, bueno, es considerar, bueno, las distintas etiquetas que hay en torno al sector económico. Academia de idiomas, estudio de diseño, ferretería, gimnasio y tal. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, Academia de idiomas, se me va a actualizar esto y solamente me va a mostrar Academia de idiomas. Si selecciono estudio de diseño, entonces va a suceder lo mismo. Si cliqueo joyería, entonces ustedes pueden ver que los valores van a cambiar a partir de esto. ¿Listo? Son como, llamémoslo así, filtros más avanzados. Taller mecánico, y entonces me va a generar esto. La zapatería me va a generar esto también. Y si yo quisiera, a ver, seleccionar varios ítems, puedo ir acá y, por ejemplo, puedo hacer aquí la comparación de zapatería con agencia de viajes, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a quitarlos. Vamos a quitar este también. Y entonces, bueno, aquí está el original y vamos a seleccionar entonces, por ejemplo, la librería. Me interesa ver la librería. La joyería. Ah, aquí dice fue al revés. Los- Pero la joyería, la librería, la panadería y el salón de belleza. ¿Listo? Entonces, digamos que son negocios, digámoslo, el taller mecánico también. De alguna manera los podemos definir como negocios más tradicionales. Entonces, bueno, tienda de muebles. Entonces yo aquí puedo ver, bueno, el salón de belleza. Esta es la inversión que hizo, pero igualmente la suma del tráfico web es bajita. Listo. Puedo ver el taller mecánico. Uy, hicieron una poca inversión, pero miren todo el tráfico web que lograron. La panadería invirtió más, pero el tráfico web fue menor. La tienda de muebles también invirtió más dinero, pero tuvo menos tráfico. La librería igual y tal. Miren que el taller mecánico tiene una característica y es que ese taller mecánico que fue de estas cinco, perdón, seis empresas, la que menos invirtió en marketing digital, pero fue la que más obtuvo. O sea, fue la segunda que menos invirtió, perdón, y fue la que más tráfico obtuvo. En cambio, la panadería, la tienda de muebles, la librería y la joyería que invirtieron más, miren la joyería que básicamente, pese a ser la que más invirtió, pues fue también la que menos tráfico web obtuvo. ¿Listo? Entonces, claro, yo tengo que ver las dinámicas de esos sectores, ver qué tipo de productos estoy vendiendo, por ejemplo. Eso depende mucho del problema del análisis de investigación que esté ejerciendo. Entonces, por ejemplo, joyería es algo tal vez más exclusivo, algo que requiera tal vez o que sea más de nicho, un mercado más pequeño, en este caso. Y, por ejemplo, el taller mecánico o la panadería, pues sean cosas pues, más de uso común que seguramente van a tener más intereses en cantidad, pero tal vez no en cuanto a margen de utilidad por unidad vendida. Reitero, ese es un ejemplo de temas de marketing. Vamos a trabajar después ejemplos de ciencias de la tierra, ejemplos de economía, ejemplos en educación. Miren que la idea es que esto sea multidisciplinar, ¿listo? Porque en algún momento cuando dictamos este diplomado hace mes y medio dijeron, ah, pero es solo un ejemplo de marketing. Pues sí, pero en marketing también se hace investigación. Exacto. Sí, exacto. La web en tráfico en el taller mecánico se denota eso y podría ser un buen referente para esto. Entonces, sí, básicamente es eso. Y recuerden que, bueno, yo le puedo quitar el filtro y puedo dejarlo así. Ahora, también yo he creado otra segmentación de datos y esa segmentación de datos me hablan de un sí y un no en uso de redes. ¿Listo? Vamos a cliquear sí y vamos a cliquear no.
Entonces vemos que la ferretería, el taller mecánico y tal no son de usar muchas redes sociales, tienen una página web, pero utilizan redes como Facebook o Instagram. Y tenemos el sí, que son todas estas. Igual le podemos quitar el, ¿qué? El filtro, ¿listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Hemos podido, pues, seguir la secuencia en cuanto al ejercicio. Consideran que, pues, que se pueden lograr cosas interesantes con esta herramienta. ¿Cómo vamos? Listo. Entonces, con respecto a la segmentación, bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Yo para hacer la segmentación de datos me voy a posicionar dentro de la tabla, en este caso la gráfica dinámica, y voy a ir donde dice análisis de gráfico dinámico. En análisis de gráfico dinámico está la opción de insertar segmentación de datos. Cliqueo acá y me van a aparecer las opciones en torno a las distintas herramientas de segmentación, como campañas de email marketing, ventas mensuales, antigüedad y tal. Lo que se suele hacer en esto es trabajar con datos categóricos. Yo le puedo poner, por ejemplo, tráfico web mensual, pongámosle a ver qué pasa, y me van a aparecer, pues, unos valores que, bueno, tal vez no sean como lo más fácil de trabajar. Pero en cambio, si yo voy y voy a segmentación y hago, por ejemplo, campañas de email marketing, ¿listo? Y entonces acá me va a dar la opción de sí y no. Digamos que vamos a quitar esta, dijimos campañas de email marketing. Y si yo pongo sí, me dice que estas empresas, tienda de ropa, floristería, salón de belleza, taller mecánico, sí hicieron campañas de email marketing y que estas otras no lo hicieron. De que yo noto algo, por ejemplo, en joyería, y es lo siguiente, que joyería invirtió harto en marketing digital, pero no hicieron campañas de email marketing. Es decir, hicieron tal vez en redes sociales, pero no en correos electrónicos. Y por lo tanto, pues puede que ese explique por qué también tienen poco tráfico en sus redes, ¿listo? O en su página web, más bien. Excelente. Entonces, quitémosle los filtros. Recuerden que solamente presionando este embudo ya podemos retomar nuevamente ¿qué? Nuestro gráfico. Y me acuerdo cómo se hace esto. Espérense, hago ejercicio de memoria. Vamos acá. Listo, no, dejémoslo así por ahora. Entonces, digamos que lo que yo puedo hacer en este punto es esto, ¿no? Es considerar hacer visualizaciones, tener pues este tipo de información y poderla presentar de una manera dinámica. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una ponencia en torno a esto, pues una forma que yo puedo trabajar es, reitero, seleccionando, haciendo los filtros, mostrando de manera dinámica los comportamientos de la información, ver qué tipo de evolución temporal hay, ver, por ejemplo, lo relacionado a algunos datos atípicos, a todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, reitero, es una manera muy interesante. Yo puedo mejorar también, pues, la visualización de esto. Puedo ir aquí donde dice vista y le puedo quitar las líneas de cuadrícula. Puedo quitarle las líneas de cuadrícula. Puedo también, si no recuerdo cómo era la opción para... Bueno, ahora reviso algo para esconder ese gráfico. Luego lo podemos pegar en otra hoja de Excel, ¿listo? Para no tener, pues, la tabla ahí al lado del gráfico dinámico.
¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, digamos que eh, es a nivel general, pues, cómo se trabajan visualizaciones dinámicas a través de Excel. Por ejemplo, hagamos otra tabla dinámica en la cual ya no hablemos de la suma en cuanto al tráfico mensual, sino que por el contrario trabajemos lo relacionado a esto, las ventas. ¿Listo? Entonces, ¿qué relación existe entre las ventas y, mm, llamémoslo así, las inversiones en cuanto a esto? ¿Listo? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es, nuevamente, estoy acá, control E, voy a insertar tabla dinámica y la vamos a crear. ¿Listo? Entonces, acá lo que yo puedo hacer es considerar, bueno, en cuanto a filas, ¿cuáles son esos ítems de filas? Ah, listo. Vamos a nuevamente elegir el sector económico. Posteriormente vamos a ir ¿cómo se llama esto? Inversión en marketing digital, por ejemplo. Y vamos a trabajar lo relacionado a ventas mensuales. Entonces, aquí podemos hacer esta relación. Voy a datos, voy de la menor a mayor, como lo hicimos ahora, no estoy haciendo nada nuevo. Vamos a crear una gráfica, entonces puedo ir aquí donde dice analizar tablas dinámicas, voy a gráfico dinámico, puedo ver pues varias opciones, hagámoslo en barras esta vez, le damos clic en aceptar, voy a revisar aquí algo, pero bueno, damos clic en aceptar y pues podemos crear nuestra visualización a partir de esto, ¿listo? Entonces, nuevamente vamos a ocultar botones de acá, vamos a quitar esto, luego vamos a ir a análisis de gráfico dinámico, posteriormente vamos a segmentar, también puede ser por sector económico y por campañas de email marketing, creamos los filtros y ya tendríamos pues este nuevo gráfico dinámico que nos va a permitir pues comparar la suma en marketing digital y la suma en ventas mensuales. Entonces ya puedo trabajar de una manera dinámica ese tipo de visualizaciones. ¿Listo? Barra de fórmulas y vamos a quitar barra de cuadrículas. Bueno, ahora vemos cómo podemos esconder esto. Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo vemos esta parte? Bueno, perdón, ¿cómo podemos analizar también esto? ¿De qué manera nos podemos ayudar? Recuerden que está también la posibilidad de importar este tipo de visualizaciones a, por ejemplo, Gemini. Entonces, si yo voy a Gemini y necesito, bueno, ayuda, necesito un apoyo a la hora de analizar estas gráficas, de hacer un análisis exploratorio, digo, bueno, te compartí una gráfica sobre sobre la relación. Esta era de, se llamaban las variables. Ok, suma de inversión en marketing digital y mm, tráfico web mensual. ¿Sí o no? Necesito hacer un análisis exploratorio y ver la relación general
de estas variables. Hazlo como un experto en estadística. ¿Listo? Entonces, lo que aquí podemos ver es esto. Entonces, bueno, nos dice, excelente, la gráfica muestra una comparación entre la suma de inversión en marketing digital y la suma de tráfico web mensual para diversas categorías de negocios. Cada par de barras, bueno, representan esto. Entonces vemos patrón general positivo, existe una tendencia general positiva a medida que aumenta la inversión en marketing digital, el tráfico mensual también tiende a ser mayor. Esto es una expectativa razonable ya que el marketing digital busca precisamente aumentar la visibilidad y por ende el tráfico. Variabilidad entre categorías. La magnitud de la inversión y el tráfico varía considerablemente entre diferentes categorías de negocios. Por ejemplo, ferretería y tienda de ropa muestran valores relativamente bajos en ambas variables, mientras que agencias de viaje, estudios y academias de idiomas presentan mayores inversiones. Miren que lo que decíamos obedece mucho al tipo de empresa, la naturaleza de las empresas. Disparidad entre inversión y tráfico. Para la mayoría de las categorías, el tráfico web mensual es consistentemente mayor en la inversión de marketing digital. Esto es lo esperable. ¿Listo? Pero entonces aquí vemos pues el marketing en cuanto a categorías, vemos asimismo, pues, categoría con relación cercana, por ejemplo, el caso de joyería. Entonces, digamos que el tráfico sigue siendo mayor, la brecha es menor, y eso podría indicar que el sector de joyería, el costo por clic o impresión es más alto, o que la audiencia es más de nicho, lo que hemos dicho, que es un mercado más específico. ¿Listo? Nos dan algunas recomendaciones, que ver el costo per cápita, perdón, costo por visita, el ratio tráfico-inversión, la media y la desviación estándar, bueno, que ya las tenemos acá y tal. Entonces yo le puedo preguntar lo siguiente, ¿un modelo o qué modelos estadísticos podrían ser buenos para hacer un análisis de mayor profundidad? ¿No? Entonces, bueno, lo que habíamos dicho, el modelo de regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, modelos de regresión no lineal, las análisis de correlación, por ejemplo, la correlación de Pearson, modelos de serie temporal, ya es un poco más avanzado, modelos ARIMA, Paul Winter, bueno, todo esto. Entonces, digamos que también podemos decir, por favor, presume lo anterior en una tabla. Y también, pues, nos da esto, ¿no? Modelos de regresión, aquí los modelos de pronóstico, series temporales, aquí abajo, correlación causalidad y series de tiempo, datos históricos. Entonces, digamos que si yo estoy interesado precisamente en, reitero, profundizar en este análisis, ya tengo unas ideas a un nivel general, a un nivel descriptivo, le voy a decir también lo siguiente. Ah, bueno, dame 5 libros que me apoyen en esto. O recomiéndame. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos que podría decir, ¿y por qué este libro? ¿Por qué te aportará? Bueno, no sé.
¿Listo? Entonces, digamos que aquí tendríamos pues el prompt, ustedes lo pueden copiar, pueden hacer algo similar y pues ver la posibilidad de complementar o de apoyar su análisis con el uso de Gemini en este caso. ¿Listo? Reitero que esto en gran parte obedece al tipo de redacción del prompt. Aquí le estamos pidiendo un análisis, en el otro le estamos pidiendo, pues, de cierta manera, apoyo en cuanto a herramientas estadísticas, incluso tecnológicas, y después le estamos solicitando, pues, algo de material bibliográfico para poder hacer esas tareas, que también me parece supremamente importante. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé, ¿cómo vieron hasta aquel ejercicio? ¿Listo? Muy bien. Excelente, sí. Entonces la idea es precisamente que podamos practicar. En la plataforma está uno que se llama, creo que ejercicios de análisis exploratorio. Ahí hay unas instrucciones, están los resultados del ejercicio, ¿no? Para que ustedes después lo puedan hacer. Es sobre temas de redes eléctricas. Entonces, bueno, es una buena manera también de practicar, de utilizar otros datos y pues ya de comparar los resultados que obtengan ustedes con los resultados que hay ya en ese documento. Ahora, reitero, si yo quiero profundizar más en la elaboración de este tipo de informes y de dashboards y tal, sería en, bueno, Tableau o Power BI, que son herramientas muy fuertes, muy potentes para ello, ¿listo? Exacto, sí. Entonces la idea es poner en práctica, nos podemos apoyar en Gemini o en ChatGPT, en muchas de estas cosas, siempre teniendo pues en consideración que son herramientas con sus limitaciones, que no nos van a solucionar todo, pero nos pueden dispensar la ayuda suficiente para pues poder hacer este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, sí, por ejemplo, en Tableau nosotros podemos importar esos datos a Tableau y hacer algunas visualizaciones y tal, me parece muy chévere. Listo, muy bien. Entonces, queridos asistentes, tomémonos el segundo break, 10 minutos y regresamos para que nos vayamos. Por favor, a poner ready en el chat. Excelente. Bueno, muy bien. Algunos participantes han solicitado que veamos una pequeña introducción en torno al análisis cualitativo de información. Entonces, bueno, no sé si, si podemos hacer ese pequeño ejercicio por ahí media hora. ¿Listo? Digamos que, bueno, en el diplomado anterior se trabajó a gran profundidad de esto, las distintas técnicas de investigación cualitativa, lo que era la codificación, detección de patrones, presentación de resultados de este tipo de proyectos, además como el diseño, pues, de investigación cualitativa. Ahora vamos, bueno, a hacerlo como de una manera un poco más general, más introductoria, ¿listo? Muy bien, excelente. Entonces, bueno, para considerar eso, vamos a utilizar tal vez, bueno, un aplicativo llamado Perplexity. No sé si lo hayan escuchado. No, sí, nunca. Bueno, es similar a Gemini o a ChatGPT, ¿listo? Francisco, lo he usado, Harry no, Joana no, bueno, María no, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a la perplejidad, listo. Entonces digamos que vamos a utilizar Perplexity, que es una guía muy buena para este tipo de tareas, ¿listo? Entonces si quieren ustedes pueden buscar ¿qué? La página Perplexity.
Y vamos, por favor, entonces todos a trabajar con esto. Bueno, muy bien, ya voy a compartir. Entonces, ok. Bueno, entonces estamos aquí en Perplexity. Podemos crear una cuenta por medio de nuestro correo electrónico, nuestro correo institucional, para pues acceder a algunas otras funciones de más. Entonces, por favor, vamos a ingresar a Perplexity. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí, al igual que ChatGPT, al igual que Gemini, nosotros en la parte de la izquierda, pues vamos a ver las conversaciones anteriores que habíamos tenido. Vamos a ver también lo relacionado pues a temas financieros, de viajes, académicos. Podemos pues también, bueno, comprar la versión de pago y todo esto. ¿Listo? Entonces, por favor, a medida de que vayamos registrándonos en Perplexity, ponemos Don en el chat. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es bueno, a crear nuestros primeras análisis de este tipo. Eso es algo muy introductorio, algo muy general, que puede ser pues una alternativa gratis a Cactas como Atlas T o En Vivo, que son herramientas diseñadas para análisis cualitativo, pero que tienen el problema de que son caras, ¿no? Que la licencia no es nada barata ni nada fácil de conseguir. Entonces, digamos que vamos a hacer lo siguiente. Aquí, bueno, por internet, ahora me encontré con este ejemplo de una entrevista. Como tal, no sé, estoy descontextualizado. Sé que fue una entrevista de especie como de triada, duración 16 minutos, 51 segundos, y pues vemos este contenido, ¿listo? Entonces, la idea es que nosotros pues podamos hacer un análisis de este tipo de información, este tipo de datos que son no estructurados. O sea, aquí no vemos ese arreglo tabular, ese arreglo a forma de matriz como el que estábamos viendo pues en Microsoft Excel. ¿Listo? Entonces vamos a buscarla. Como tal, se encuentra solamente poniendo ejemplo transcripción entrevistas PDF y la de la UNAM ejemplo, transcripción, entrevista. La primera página nos va a llevar a esto, ¿listo? Entonces, como tal, esto no es algo que yo haya diseñado, ni es algo que es de carácter público, ¿listo? Entonces, vamos a descargar este documento. Reitero, es el documento de la UNAM llamado ejemplo de transcripción de entrevista. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para trabajar un análisis de este tipo, lo que podemos hacer es igualmente importarle esto a Perplexity. Entonces, lo hemos descargado y lo vamos a importar. Aquí lo importante también es poder utilizar una función de Perplexity muy interesante, que es esta de acá, que se llama investigación. Ustedes pueden ver que Perplexity tiene tres
funciones para la generación de contenido. Por una parte está la, digámoslo así, la normal, está investigación y está laboratorios. Vamos a cliquear investigación, que es la más robusta y la que más fuentes va a consultar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora la clave en torno al análisis de esa información está en la forma en la cual nosotros pues vayamos a redactar el prompt o los prompts en torno a la misma. Entonces vamos a hacer este pequeño par de ejemplos como para adentrarnos un poco al análisis cualitativo de datos. Vamos a decirle, analiza la transcripción de la entrevista que te compartí. ¿Listo? Identifica temas y subtemas emergentes. Asigna códigos a los segmentos relevantes, coma, detecta patrones y presenta una tabla que nos permita o que permita sintetizar el análisis. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es un prompt sencillo, pero lo vamos a copiar entonces. ¿Listo? Entonces tendremos este prompt. Analiza la transcripción de la entrevista que te compartí. Identifica temas y subtemas emergentes. Asigna códigos a los segmentos relevantes y detecta patrones. Y bueno, y finalmente presenta una tabla. Hazlo como un experto en análisis cualitativo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo he seleccionado esta opción que es la de investigación. Nos dice, bueno, informes profundos sobre cualquier tema. Aquí nos va a dar unos informes con más fuentes, más gráficos y con un razonamiento, pues, de IA más estilizado y más avanzado. ¿Listo? Entonces la idea es que nosotros, pues, podamos trabajar así. Vamos a cliquear en enviar y vamos a esperar un poco. Eso no, eso va a tomar un poco de tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que como hemos utilizado esta opción de investigación, que es más robusta, más fuerte, pues entonces aquí se está generando una respuesta, se está haciendo la codificación, se está pues trabajando un poco más, pues más profunda esta información. No sé, bueno, si algunos han trabajado en algún momento software como Atlas T o Cacta similares como en vivo también, en la cual pues se puede ver que el análisis y la relación en torno a esto pues toma un determinado tiempo. ¿Listo? Entonces aquí pues se están generando algunas cosas y tal. La idea pues es que nosotros podamos generar, llamémoslo así, un informe, un análisis pues más detallado que tenga más fuentes y tal. Entonces ya se está generando. Nos dice aquí, el análisis inductivo identifica seis temas centrales que agrupan 20 subtemas y sendos códigos. Ambos entrevistados, MJS y BJP,
Participan de manera equilibrada, 10 segmentos cada uno. Entonces, miren, por ejemplo, aquí nos generó esta tabla que dice tema, subtema, código y participantes. Luego nos habla de un segmento representativo y arriba, patrón e idea fuerza. Entonces, es una entrevista por lo visto sobre admisión universitaria. Entonces dice segmento que dice meter una carrera de poquitos aciertos, cursar unos semestres y pedir un cambio. Y pues nos da que la fuente fue la entrevista que importamos. Vemos, por ejemplo, un subtema en cuanto a motivaciones iniciales, que es elección por descarte. Ojo, pues mucha gente elige su carrera universitaria o su pregrado debido a que es la opción que tienen a la mano aunque quieren estudiar otra cosa. Vocación temprana de servicio, cambio de área académica y experiencias previas. Aquí nos habla, por ejemplo, de evolución vocacional, consolidación vocacional, intereses emergentes, adaptación académica, reconfiguración de expectativas.